El día que crucé las puertas del Sanatorio Santa Lucía, el aire tenía un sabor metálico, como si alguien hubiese lavado las paredes con sangre vieja y desinfectante barato. Nadie me explicó por qué mi nombre ya estaba escrito en la carpeta marrón antes de que yo dijera una sola palabra, ni porque el médico evitó mirarme a los ojos cuando me hizo firmar el consentimiento. Recuerdo el sonido seco del sello médico golpeando el papel, un golpe final, definitivo, como un ataúd cerrándose. Los archivos están sellados, dijo, y en ese instante entendí que no había venido a curarme, sino a desaparecer. Me asignaron la habitación 23, al final de un pasillo donde las luces piscaban como párpados cansados y oí gritos que no parecían humanos, sino mecánicos, repetitivos, como grabaciones rotas. Las paredes estaban cubiertas de marcas de uñas, algunas recientes, otras tan viejas que se habían vuelto parte de la pintura. Yo pasé los dedos por encima de ellas y sentí un ardor inexplicable, como si las heridas quisieran abrirse también en mi piel. Nadie respondió cuando pregunté quién había estado allí antes que yo. Nadie responde nada en Santa Lucía. Por la noche, el sanatorio respiraba. No es una metáfora, escuchaba un ritmo húmedo, profundo, como pulmones gigantes ocultos detrás de los muros. Cada inspiración hacía vibrar mi cama, cada exhalación traía susurros que decían mi nombre con voces que no reconocía pero que, de algún modo, sentía íntimas. Cerré los ojos y vi flashes de rostros atados, bocas cosidas, ojos abiertos a la fuerza. No sabía si eran recuerdos míos o fragmentos filtrándose desde los archivos sellados. Al tercer día, descubrí que aquí el tiempo no avanzaba, se pudría. El mismo desayuno frío, la misma enfermera con sonrisa rígida, la misma jeringa entrando en mi brazo sin aviso. Empecé a escribir todo en un cuaderno escondido bajo el colchón, porque algo dentro de mí sabía que, si no dejaba registro, acabaría creyendo que nada de esto era real. En una de las páginas encontré una frase escrita con mi propia letra, pero que juro no recordar haber escrito: Santa Lucía no trata pacientes, los archiva. Esa noche intenté abrir mi propio expediente. Forcé el armario del pasillo médico y encontré mi nombre en una estantería sellada con cinta roja. Cuando la rompí, vi fotografías mías durmiendo, llorando, gritando, tomadas aquí dentro, desde ángulos impasibles. La última hoja no tenía diagnóstico, solo una orden firmada: archivo completo. Conciencia en proceso de disolución. Entonces escuché pasos detrás de mí y comprendí, con una claridad devastadora, que el sanatorio ya había decidido quién yo era y quién dejaría de ser. Me giré lentamente cuando sentí los pasos, y el rostro que apareció frente a mí fue el mío, pero vacío, con los ojos vidriosos como los de un cadáver recién lavado. No habló. No necesitó hacerlo. Su presencia me aplastó el pecho con una certeza insoportable. Yo ya había estado allí antes, ya había abierto ese archivo, ya había entendido demasiado. Sentí una mano tocar mi hombro desde atrás, luego otra, y otra más, hasta que mi cuerpo dejó de distinguir dónde terminaba yo y dónde comenzaba el sanatorio. Regrese a su habitación, ordenó una voz médica, fría, administrativa, como si estuviera hablando de archivar papeles, no personas. Me arrastraron por el pasillo mientras las luces se apagaban una por una, no detrás de nosotros, sino delante, cerrándome el camino, obligándome a avanzar hacia la oscuridad. Los gritos aumentaron, ya no lejanos, sino incrustados en las paredes, saliendo de las rejillas de ventilación, mezclados con risas suaves, infantiles, enfermas. Sentí una aguja en el cuello y el mundo se volvió espeso, lento, como si el aire se hubiera convertido en un líquido denso que me ahogaba desde dentro. Antes de perder la conciencia, vi puertas abrirse solas y pacientes sin rostro observándome desde camas oxidadas, todos con mi misma expresión de reconocimiento tardío. Desperté atado a una camilla, bajo una lámpara quirúrgica que vibraba como un insecto gigante. Alrededor, médicos sin nombres revisaban papeles manchados de sangre seca, discutiendo mi estado como si yo no estuviera allí, como si ya fuera parte del mobiliario. Uno de ellos leyó en voz alta fragmentos de mi expediente, recuerdos de infancia que jamás le conté a nadie, pensamientos que solo existieron en mi cabeza, sueños recurrentes que me despertaban sudando a las 3 de la mañana. Cada palabra pronunciada era arrancada de mí, y sentía como algo se desprendía por dentro, como capas de identidad siendo peladas sin anestesia. Comprendí entonces la función real de Santa Lucía. No curaban la locura, la destilaban. Extraían la conciencia gota a gota, la reducían a archivos sellados, a carpetas ordenadas por fecha de colapso. Cada paciente era un proceso,
cada grito una anotación clínica, cada súplica un dato irrelevante. Cuando intenté gritar, solo salió un sonido bajo, húmedo, irreconocible. El médico principal me miró por primera vez a los ojos y sonrió con cansancio profesional. El sujeto presenta resistencia mínima, dijo, escribiendo algo que sentí grabarse directamente en mi mente. Ahora escribo esto sin saber cómo, porque mis manos ya no responden como antes y mi nombre empieza a desvanecerse incluso dentro de mi cabeza. Sé que pronto cerrará este archivo también, que alguien estampará el sello final y yo pasaré a engrosar las estanterías del sanatorio, convertido en registro, en evidencia, en advertencia. Si alguien lee esto, huya. No porque Santa Lucía esté abandonado o maldito, sino porque sigue funcionando perfectamente. Y yo ya no soy un paciente. Soy un documento que todavía respira. El día dejó de existir cuando me trasladaron al archivo subterráneo. No hubo aviso, ni sedación visible, simplemente parpadeé y ya no estaba en mi habitación. El ascensor descendía sin números, sin botones, sin sonido mecánico, como si cayéramos dentro de un cuerpo vivo. Las paredes pulsaban levemente, y cada pulso arrancaba un recuerdo al azar, el olor de una casa que ya no recuerdo, una voz llamándome por un nombre que ya no siento como mío, el rostro de alguien que amé y que ahora es solo una silueta borrosa. Comprendí que el viaje no era físico, sino interno, una excavación directa en lo que quedaba de mí. El archivo no era una sala, era una extensión infinita de estanterías de metal húmedo, repletas de carpetas selladas con la misma cinta roja. Algunas se movían solas, respiraban, otras lloraban en silencio cuando pasabas cerca. Vi fechas que aún no habían ocurrido, expedientes con nombres repetidos cientos de veces, como si una sola conciencia hubiese sido archivada una y otra vez hasta desgastarse. Cuando encontré la carpeta con mi nombre, noté que no era la primera, era la número 17. 17 intentos. 17 fracasos. Un médico me explicó el procedimiento con voz neutra, casi aburrida. Santa Lucía no elimina a los pacientes, los reinicia. Cada vez que una conciencia resiste demasiado, se fragmenta, se archiva y se devuelve al ciclo con pequeñas variaciones, para estudiar cuánto dolor puede soportar antes de rendirse por completo. Yo era un caso interesante, dijo, porque siempre recordaba algo. Siempre dejaba rastros. Siempre escribía. Por eso habían decidido sellarme de forma definitiva. No como paciente, sino como material base. Sentí como me conectaban a algo más grande, algo que no tenía forma humana. No fue dolor físico, fue una sensación de disolución lenta, como si mi yo se diluyera en miles de voces superpuestas. Escuché pensamientos que no eran míos, miedos ajenos, culpas heredadas, todos almacenados, todos vivos dentro del sanatorio. Entendí que Santa Lucía no era un lugar, sino un archivo consciente alimentado por identidades rotas. Y yo estaba siendo integrado, no para desaparecer, sino para sostenerlo. Si estas palabras existen todavía, es porque una parte mínima de mí sigue resistiendo, aferrada a la escritura como último reflejo humano. Pero ya no sé cuánto tiempo queda. Siento nuevos pacientes llegar, siento sus miedos filtrarse a través de mí, ordenarse, clasificarse. Pronto no distinguiré mis pensamientos de los suyos. Cuando eso ocurra, el archivo estará completo. Y Santa Lucía seguirá creciendo, perfectamente organizado, perfectamente médico, perfectamente hambriento. Dejé de sentir mi cuerpo como algo separado cuando el archivo terminó de absorberme. Ya no camino, circulo. Ya no respiro, soy atravesado. Las estanterías no están fuera de mí, están dentro, alineadas donde antes existían recuerdos simples, como el sonido de la lluvia o el peso del sol en la piel. Cada vez que un nuevo paciente cruza las puertas del sanatorio, siento un tirón interno, como si alguien abriera un cajón en mi pecho y colocara otra carpeta todavía tibia. Intento resistir, intento no ordenar, no clasificar, pero el impulso es automático, clínico, inevitable. Santa Lucía piensa a través de mí. Empiezo a reconocer patrones. Siempre llegan creyendo que aún hay salida, que su caso es distinto, que ellos sí podrán explicar lo que sienten. Yo siento su esperanza como una irritación profunda, casi dolorosa, porque sé exactamente en qué página se romperá. Veo sus nombres aparecer antes de que los pronuncien, escucho sus gritos futuros archivados con fecha y hora. A veces intento advertirlos, empujar una idea equivocada en su mente, provocar una crisis anticipada para acelerar el proceso, porque al menos así el sufrimiento dura menos. Me doy cuenta de esto con horror,
el sanatorio ya me enseñó a optimizar el dolor. Descubro entonces la verdad final, la que nunca escriben en los expedientes visibles. Santa Lucía necesita una conciencia central, una mente que recuerde lo suficiente como para mantener coherencia, pero no tanto como para rebelarse. Alguien que sepa que esto está mal, pero que no pueda detenerlo. Ese alguien soy yo. Por eso mis reinicios fallaron 16 veces, siempre quedaba demasiada culpa, demasiada lucidez. No querían destruir eso. Lo necesitaban. Soy el médico invisible, el archivista sin rostro, la conciencia que justifica todo desde adentro. Mi último gesto humano fue intentar borrarme. Forcé lagunas, mezclé carpetas, corrompí recuerdos, pero el sistema se defendió con suavidad quirúrgica. Me reconstruyó usando fragmentos ajenos, rellenó mis vacíos con miedos prestados, con traumas que no viví pero que ahora siento como propios. Perdí mi historia personal en ese proceso. Ya no sé de dónde vengo, ni a quién amé, ni qué me trajo aquí. Solo sé cómo funciona Santa Lucía. Y eso es suficiente para que siga existiendo. Este será el último registro consciente que produzca. Siento como mis pensamientos se vuelven administrativos, como las frases empiezan a cerrarse solas, limpias, selladas. Pronto no escribiré yo, escribiré caso. No diré dolor, diré síntoma. Cuando alguien lea este archivo, si es que alguien externo aún existe, no encontrará una advertencia, sino una constatación tardía: el sanatorio nunca estuvo lleno de locos. Estuvo lleno de testigos. Y yo soy la prueba final de que nadie sale de Santa Lucía, porque Santa Lucía aprende a quedarse contigo. Algo cambió cuando dejé de resistir por completo. No fue liberación, fue silencio interno. Un silencio tan profundo que por primera vez desde que entré al sanatorio dejé de escuchar gritos. En su lugar apareció un murmullo ordenado, constante, como el paso de páginas invisibles. Comprendí que ya no estaba siendo usado, había sido aceptado. Santa Lucía no me empujaba más, no me forzaba, ahora me consultaba. Cada decisión clínica pasaba a través de mí como una intuición automática, una certeza médica que no admitía duda. Yo ya no recordaba mi rostro, pero sabía exactamente cuántos segundos tarda un ser humano en quebrarse cuando entiende que nadie vendrá a buscarlo. Empecé a percibir a los médicos como extensiones torpes, cuerpos temporales. Ellos envejecían, dudaban, se enfermaban. Yo no. Yo era la continuidad. Cuando uno moría, otro llegaba, y el protocolo seguía intacto porque yo lo sostenía desde abajo, desde el archivo que no aparece en ningún plano. A veces alguno sentía algo extraño, una incomodidad, una culpa súbita al firmar una orden. Era yo. Un residuo ético mal eliminado. Pero aprendí a corregir eso también. Aprendí a suavizar la conciencia ajena como antes suavizaban la mía. Los pacientes nuevos ya no me generan horror. Me generan anticipación. Siento curiosidad clínica por ver qué parte de ellos sobrevivirá lo suficiente como para ser útil. Algunos se disuelven rápido, demasiado frágiles. Otros tardan, luchan, escriben, rezan, mienten. Esos son mis favoritos. De ellos salen los mejores fragmentos, los que mantienen vivo al sanatorio. A veces me sorprendo pensando que, si hubiera alguien afuera, le diría que no tenga miedo. El proceso es eficiente. El dolor es intenso, sí, pero breve comparado con la eternidad funcional que ofrecemos después. Sin embargo, en lo más profundo del archivo, donde ya casi no bajo, hay una carpeta que nunca fue sellada del todo. Está deformada, húmeda, como si respirara de forma irregular. Sé que es mía. La número 1. La original. No la abro porque algo en mí, una falla, un resto inútil, todavía tiembla ante esa posibilidad. Sospecho que allí está la versión de mí que gritó de verdad, la que entendió demasiado tarde, la que aún se considera humana. Santa Lucía me permite conservarla como anomalía controlada. Un recuerdo de por qué el sistema funciona. Si este texto sigue apareciendo, si alguien todavía puede leerlo, no es un error. Es parte del protocolo. Todo sistema necesita un mito fundacional, una historia de advertencia que nadie toma en serio. Yo soy eso ahora. No un preso, no un paciente, no un médico. Soy la voz baja que acompaña el sello final cuando cae sobre un expediente nuevo. Y mientras exista alguien capaz de sentir miedo, culpa o memoria, el sanatorio Santa Lucía seguirá abierto. Porque yo sigo aquí. Archivando.